Bueno, buenas tardes, bienvenidos también los que nos escuchan desde, o nos ven desde el Zoom. Vamos a empezar la sesión científica del mes correspondiente al mes de agosto y en primera instancia quiero preguntar si hay observaciones del acta o respecto del acta que fue distribuida. Algunas creo que fueron manejadas a través del secretario general. Le pregunté ahora al secretario de actas, pero seguramente están ya solucionados para incorporarlas. Muy bien, yo creo que sí, que se tuvo consideración. ¿No te llegó? Lo vamos a resolver. Bueno, en el día de hoy vamos a dedicar la sesión al Centro de Asistencia del Sindicato Médico del Uruguay en sus 90 años. Esta sesión se va a dividir en dos ponencias. La primera está a cargo del doctor Antonio Turnes, que se va a extender desde el establecimiento del centro en 1935 al inicio de la intervención en 1985, y la segunda a cargo de nuestra tesorera, la doctora Priscila, que va a ir desde 1985 al presente. Bueno, le damos la palabra entonces al doctor Turnes. Hola, bueno, buenas tardes a todos, es un gusto estar con ustedes, particularmente celebrando los 90 años del Centro de Asistencia. Vamos a ver si encontramos la presentación. Ahí va, sí, pantalla completa. Esta es una presentación que hacemos conjuntamente con la estimada doctora Priscila Davison, que como dijo el presidente, lo vamos a dividir hasta el fin de la intervención, 1985, y desde el comienzo. De modo que lo primero es declarar el conflicto de interés por todos los motivos que están expuestos allí. Soy abonado del CASMO desde el año 64, integré por 1 año y medio el equipo de dirección con Aarón Novinsky en el 86 y 87, y trabajé en el sindicato médico desde mayo del 64 a marzo del 76, y como administrador general de abril del 85 a julio de 2005. Para rastrear el origen del centro de asistencia tenemos que retrotraernos al año 1934 y la propuesta que hizo este hombre que está allí, que es Carlos María Fosalva, un hombre que murió tempranamente siendo profesor agregado de clínica médica. Y se inició como una propuesta para los médicos jóvenes en una época particular, que era el periodo de la dictadura de Terra. ¿Qué había ocurrido en ese periodo? Bueno, sucede que, como era de estilo, se llamó un concurso para los médicos del Ministerio de Salud Pública, de asistencia externa, y resultaron clasificados 18 médicos, que eran todos médicos que luego serían destacados, incluso profesores de la Facultad de Medicina, varios de ellos. Sucede que con don Eduardo Blanco Acevedo como ministro de Salud Pública no tuvo a bien concederle los cargos que habían obtenido en el concurso y tomó gente adicta al régimen terrista, dejando de lado a los demás. Entonces, tocados entre otras circunstancias por esa, Fosalva, que era miembro del Comité Ejecutivo del Sindicato Médico, propuso que se creara una cooperativa de producción sanitaria. Pero eso fue precedido en el año 1934, desde el mes de agosto, por un servicio permanente de urgencia. Todo tenía lugar en la propia sede del sindicato médico, que en aquel entonces estaba en la calle Andes, a la vuelta
del Jockey Club. Y ese servicio de urgencia estuvo integrado por estas personalidades. Julio Ricardo Marcos, que luego fue profesor agregado de clínica pediátrica y neurólogo, el iniciador, en cierto modo, el estimulador de la psiquiatría de la infancia y la adolescencia. Washington Isola, que luego sería profesor de clínica oftalmológica. Camilo Fabini, que llegó a ser, además de médico internista de la clínica de Ricaldoni, ministro de Salud Pública. Ricardo Capelletti, José Pedro Migliaro, otro que fue profesor de la Facultad de Medicina. José Alberto Castro, el padre de nuestro compañero y amigo Jorge Castro Benítez. Carlos H. Ledesma, que fue profesor agregado luego de Medicina Preventiva. Juan J. Costa y Hamlet Suárez, el padre de nuestro amigo Hamlet Suárez, el otorrinolaringólogo, el académico Hamlet Suárez. Esta es la primera junta directiva del centro de asistencia. Entonces, ese preámbulo fue el servicio de emergencia que funcionó desde agosto del 34 hasta el 1 de julio del 35, y a partir de este 1 de julio, que celebramos unos días atrás, inició el centro de asistencia como una cooperativa de producción sanitaria, que era algo totalmente novedoso en el ambiente uruguayo. Esta es la primera junta directiva, y allí se pueden identificar, entre otros, Pablo Florencio Carlevaro, el padre del que fue decano, que está allí a la izquierda, de anteojos. Elías Regules Molins, o sea, Elías Regules hijo, el otorrinolaringólogo, fue el primer presidente del CASMU. Está el abogado Raúl Betgen, Fosalva, que está sentado en el centro, Norberto Cerruti, que fue cirujano después en Carmelo, Julio César Estrella, que fue ministro de Salud Pública, era cuñado de Luis Valleverres, Víctor Raggio, que es el abuelo de nuestro compañero, el genetista Víctor Raggio. Están también Hamlet Suárez y otras personalidades que no los puedo identificar allí, pero los nombres están expuestos allí: Etilio Gallero, Alfredo Mazuco, Jorge Calvetti y el bachiller Carlos Lago, que le pregunté porque era tío de Graciela Lago. Era un joven practicante que integró la primera junta directiva. Esta mesa se conservó muchos años en el sindicato médico y creo que todavía debe andar en alguno de los edificios. Fosalva fue un líder de ese proyecto y se empeñó en desarrollarlo y en hacerlo crecer, y proyectó lo que iba a ser la obra primera, porque el centro de asistencia se inició sin ninguna base sanatorial, o sea, alquilaba camas en el Hospital Español y proyectaron hacer un sanatorio propio, pero eso vino muchos años después y Fosalva no lo pudo ver. Acá estaba explicando cómo eran los planes para financiar eso a 10 o 20 años, y bueno, puesto a consideración de los médicos, eligieron siempre la fórmula más larga para financiar algo. Este hombre, que fue uno de los iniciadores también, Vicente Guaglianone, era un médico que había sido dibujante de la Intendencia Municipal y dibujante del diario El Día. Un hábil caricaturista, pero además fue quien diseñó el logotipo del centro de asistencia. Aquí está Víctor Raggio, Óscar Víctor Raggio, el abuelo de Víctor. Y este es el primer logo. Junto con Guaglianone, este hombre fue el que lo diseñó. Y vean ustedes, el primer logo, que ahora se ha estilizado y tiene otra expresión, estaba sobre un fondo que podía ser la corteza terrestre, una antorcha con una llama que era luz y calor, la solidaridad, y la estrella del sur, las 4 estrellas que circunscriben la estrella del sur. Esto se mantuvo muchos años, estaba en todos los recibos, en la portada de los carnets de aquel tiempo, y luego se fue estilizando hasta lo que es hoy 3 llamas. O sea, se perdió la antorcha, pero sigue el símbolo de la luz. El primer administrador fue Juan Edmundo Miller. Este es un hombre que fue muy conocido porque tenía un programa
en Radio Carve, La Voz de la Juventud Agraria se llamaba, y era muy amigo de Fosalva. Entonces este hombre fue el primero y falleció en el año 88, pero del Casmo estuvo los primeros 2 o 3 años. Este es Juan Edmundo Miller. Y acá vamos a ver algunas imágenes que se conservaron de la primera realización del Casmo, lo que eran las policlínicas centrales, que como dije era en el local del propio sindicato médico en la calle Andes 1380. Este es el local que servía de sede para conferencias, ahí está el profesor Pedro Barcia dando una charla para médicos y estudiantes jóvenes, y vean ustedes, hasta la escalera estaba cubierta por la asistencia de esas conferencias. Acá el único que reconozco es el que está abajo a la derecha sentado, que es Felipe Gaione, que fue un viejo médico de zona y fue tesorero del sindicato médico. Bueno, esta era la presentación que se hacía en aquella época del centro de asistencia. La constitución del centro de asistencia por el sindicato médico señala una nueva época e inaugura una orientación superior en el mutualismo de nuestro país, porque significa la obra de los propios médicos orientada hacia la defensa del enfermo en comunidad con los legítimos intereses de su humanitaria profesión. La situación en aquel tiempo era de tal extremo que las llamadas mutualistas eran muy pocas y de muy bajo caudal social. Había más bien empresas de asistencia. Y uno de los que contó la anécdota de donde surge la idea de crear el centro de asistencia fue Guaglianone, a quien llegué a conocer, era un hombre muy cordial, y contaba que habían ido Fosalva, Guaglianone y 2 médicos más a entrevistarse con el dueño, digamos, de la que luego fue médica uruguaya, que era un señor Golino, y le fueron a pedir un aumento miserable de honorarios. Y él les dijo que de ninguna manera, porque médicos le sobraban, y los mandó a paseo. De modo que se fueron todos con la temperatura elevada a reunirse en un café en una esquina y dijeron, pero tenemos que hacer algo. Y ahí surgió la llama que traería adelante el centro de asistencia. El cuerpo técnico, fíjense ustedes, de aquel inicio, estaba compuesto por 482 técnicos que decían el servicio de los abonados, 22 médicos consultantes, 74 especialistas, 26 cirujanos, 14 radiólogos, 157 médicos de zona. Esto era una novedad y era algo que caracterizaba la atención del centro de asistencia. Un servicio de urgencia con 16 médicos y 14 practicantes, 100 practicantes de zona, 14 laboratorios, todos externos, 30 odontólogos, que se realizaba también la asistencia odontológica, y 13 parteras. En aquella época el parto en el domicilio era lo más común. Este era el hall donde se atendía a la policlínica, en la planta que ya mencioné de la calle Andes. Y acá está poblado de personas de la época con su atuendo característico. Y acá tenemos el cuadro de los técnicos de urgencia. Los médicos titulares en aquel momento, cuando se hizo este álbum, que no es el del inicio, pero por allí anda, se menciona Óscar Bermúdez, Juan Pedro Fasoli, Jacobo Azán, Eugenio Isasi, Jorge Lócare, que fue profesor de biología, el que fue presidente de la Academia de Medicina, Marín Pitaluga, Romeo Muso, Alberto Pérez Estremini, José Javier Rodríguez, James Suárez, José Suárez Meléndez y Armando Torrado. Y los suplentes eran Aciaín Márquez, Medulio Pérez Fontana. ¿Cómo? ¿Así? ¿Y qué hacemos? Ah, el aparatico este. Bien. ¿Está prendido o está apagado? Entre los médicos suplentes estaba Medulio Pérez Fontana, ¿sí? Eugenio Prat y Alfredo Quintán García. Los practicantes titulares: Ledo Lugaro, Rafael Vergara, que es alumno de Vergara en el liceo, después era profesor de secundaria, Luis Guillermo Triay, que fue un tipo que tuvo mucha actividad en la
en la enseñanza secundaria también, y muchos años vinculado al CASMU. José María Zunino, este era el tío de los Praderi, José María Zunino Praderi, que se dedicó después a la anatomía, era el que hizo muchos de los artículos que estaban en el Museo de Anatomía. Y como practicantes suplentes, Luis Beruet, Óscar Fernández Correa, Hatter Lavive, René Lacroix, José Martoy, que estuvo en la lucha antituberculosa muchísimos años y fue el primer secretario de la Academia Nacional de Medicina, Elida Murguía, esta mujer fue cirujana de niños, primero fue cirujana general y luego cirujana de niños, Elida Murguía de Rosso, una mujer que murió cerca de los 100 años, y Luis Resines. Y vean ustedes el detalle, estos cargos han sido provistos por concurso de oposición. Este era un orgullo del Centro de Asistencia, que los cargos centralizados eran cargos obtenidos por concurso. Y tenía tal prestigio el concurso a lo largo de los años que era equivalente en repercusión al grado 2 de la Facultad de Medicina. Muchos de ellos habían hecho el grado 2 y venían a hacer el concurso del CASMU, y en los tribunales había figuras, como vamos a ver, de primer orden. Los radiólogos, estos eran todos los consultorios radiológicos que había, distribuidos por Montevideo, y que eran consultorios particulares, muchos de ellos todavía existen. Y decía, el más extenso e importante servicio radiológico que se puede ofrecer a elección de los abonados. La libre elección era otra de las insignias que tenía la institución. Estos son los laboratorios de análisis clínicos y anatomía patológica, y allí figuran Enrique Castro Casal y Pedro Ferreira Berruti, que fue profesor de algunos de nosotros y era el tío y el abuelo de Giselle, ¿no? El tío de Acosta Ferreira y el abuelo de Giselle. Anatomía patológica, bueno, en fin, todo hecho con gente de primer nivel. El servicio odontológico tenía todos estos profesionales, entre los cuales destacan varios hermanos de Suifet. Hay dos Suifet allí, Raúl Suifet, y más arriba, está bien. Y está Pietro Pinto, que Pietro Pinto fue una de las estrellas de la cirugía maxilofacial, ¿no? Muchos años después. Y acá vean ustedes el cuadro indicador del servicio de urgencia. Y dice cirujanos, doctor Hugón. Este era Armando Hugón, don Víctor, que fue el jefe de cirugía hasta que falleció. Otorrinolaringólogo, doctor Pietra, Raúl Pietra, el padre de Marta Pietra. Servicio obstétrico, doctor Álvarez. Este era el padre de Carmen, Hermógenes Álvarez. Parteras, Bongiorni, laboratorio de turno Martínez Prado, que también estuvo entre los iniciadores, farmacias, turno, etc. Bien. Este era el primer auto de urgencia, el Gordo González, manejando su Ford B8, un personaje que yo lo llegué a conocer, padre de Manuel González, que fue secretario general muchos años del CASMU. Y este es el plantel de los primeros médicos de urgencia que ganaron el primer concurso que se hizo en el año 1936. Y allí van a encontrar a Juan José Crotogini, Óscar Bermúdez, Ricardo Giannicelli, está Hermógenes Álvarez sentado detrás de la mesa. Bueno, está Cerruti allí y está Hamlet Suárez parado a la derecha, ¿sí? Y este era uno de los tribunales que tomaba las pruebas del concurso. Vean ustedes, García Otero, Carlos Estallano, Elías Regules, Pablo Carlevaro, el de traje negro, Julio García Otero, este es Pablo Florencio Carlevaro, Elías Regules, y acá hay dos concursantes. Uno leía la prueba y el otro lo controlaba, porque en alguna prueba alguno escribió algo y cuando se dio cuenta de que le había errado hizo decir otra cosa. Y es una anécdota que más vale no identificar quién fue el que hizo el asunto. Pero el que lo descubrió fue Crotogini. Le dijo, lea lo que está escrito, y ahí el hombre sonó. Fue un cirujano que tuvo mucho relieve después con los años. Acá hay otra prueba de concurso y ahí tenemos a Crotogini en el tribunal
y está Casinoni también. Ahí está Mario Casinoni, Crotogini está allí, está Luis Villemur leyendo la prueba, y acá entre los que están presenciando con el cigarro en la mano, Pablo Fasulo, que fue muchos años gerente del centro de asistencia. Bueno, esto seguramente, esto es una foto que me cedió el doctor Jorge Castro Benítez a propósito de algo que ahí habíamos hecho sobre su padre. Fue una recepción que le hicieron, un banquete. En aquella época se hacían celebraciones, cenas y con muchos motivos, pero esto seguramente fue de homenaje a Eugenio Fulquet, que es este bajito que está acá en el centro, que fue presidente del sindicato médico, y ahí tenemos, entre otros, a Raúl Betgen, el abogado, que fue el que hizo las bases fundamentales del centro de asistencia, Elías Regules, Ricardo Gianicelli, aquí está Fosalva, este es Frank Hughes, muy amigo de Fosalva, Manuel Ambrosoni, Felipe Gaione, que lo habíamos visto sentado en la escalera hoy temprano, este es Eugenio Isasi, y este es Óscar Víctor Raggio, el abuelo de Víctor. Acá hay otra celebración, otro banquete que le hacen al doctor Gallinal, que también otro presidente, y ahí está Eduardo Palma, Fosalva, Hughes, Gianicelli, y acá está J. Alberto Castro, el padre de Jorge, y bueno, no alcanzo a distinguir otras personas, no las conozco. Y acá tenemos uno de los primeros médicos y uno de los primeros practicantes. Ahí está Crotogini saludando a Rafael Vergara, aquel que había sido practicante titular en el inicio. Y Walter Fernández Soria es de los que está aplaudiendo. Hubo una comisión para hacer el Palacio Sindical, lo que se llamó Palacio Sindical, que empezó en el proyecto de Fosalva y que Fosalva lamentablemente falleció tempranamente en el año 46, y esta gente fue la que siguió adelante con el proyecto. Y ahí tenemos a Hugo Liguori, que fue laboratorista, tenía un laboratorio allí en la calle Garibaldi, casi General Flores, Blanco, que no lo conocí, Eugenio Isasi, el cardiólogo, Hamlet Suárez y Joaquín Purcaya Serra. Faltan en la foto Manuel Ambrosoni y Felipe Esqueloto, padre del que fue decano y del que fue decano de arquitectura también, que también formaba parte de esa comisión. La comisión de Palacio Sindical, que llevó adelante la construcción de la obra, fueron los que supervisaron la construcción y hasta llegar a la habilitación en el año 57. El administrador que siguió a Juan Edmundo Miller fue Óscar Virgilio Raggio Acosta y Lara, que ya lo mencionamos antes, el gordo Raggio, que luego fue director de la División Técnica del Ministerio de Salud Pública y dejó el cargo de administrador general del CASMU. Pero el CASMU iba creciendo y los médicos buscaron proveer el cargo con otros perfiles y trajeron a Alberto Rosendo Grille González. Este hombre fue administrador general del CASMU durante 20 años, desde 1955 hasta 1975. En el comienzo del 76 la intervención lo despidió. Y fue el hombre que hizo crecer al CASMU. El CASMU tuvo, este es Alberto Grille, que era un hombre desde el punto de vista médico, una personalidad muy interesante, había trabajado, había sido alumno de García Otero, después fue colaborador de Pablo Purriel y trabajó en la clínica de Piaggio Blanco, con el que tiene múltiples trabajos, lo mismo que Purcallas, y luego siguió trabajando en la clínica de Fernando Herrera Ramos, que fue quien sucedió a Piaggio luego de la muerte de en 1952. Grille era un clínico brillante, había sido jefe de clínica y asistente de Piaggio Blanco, o sea, grado 2 y grado 3. Y era uno de los pocos médicos que tenía un cargo titular en la asistencia pública, que era un motivo de orgullo. Era lo único que hacía, después que se dedicó a ser administrador del CASMU, tener su cargo en la asistencia pública, donde iba de mañana y de tarde iba al CASMU. Este hombre contribuyó al crecimiento explosivo del CASMU,
porque el CASMU tuvo una evolución de socios muy interesante. Al mes tenía 5.000 afiliados. Al año tenía 10.000. A los 10 años tenía 20.000. Y así fue creciendo hasta que con este hombre hicieron lo que se llamó la política de las afiliaciones colectivas. Empezaron a tomar grupos de empresas, de trabajadores de empresas, para que tuviera cobertura de atención médica antes de que hubiera leyes de seguro de enfermedad, que eso ocurrió a partir del año 1958. Pero entre el 55 y el 58 se extendieron las afiliaciones colectivas a empresas como por ejemplo Ferrosmal. Ferrosmal, que era una empresa metalúrgica muy importante, y que bueno, en determinado momento no pudo pagar sus obligaciones y el CASMU quedó con el local que hoy es el del puesto a primaria, 18 de julio 2039. Ese local fue del CASMU y ahí estuvo la administración del CASMU al final hasta la intervención. Y estaba la farmacia y el departamento de oftalmología, ¿sí? Pero bueno, de esa masa inicial de 5.000 al primer mes, pasaron a superar los 280.000 afiliados por la vía de las afiliaciones colectivas y luego por los seguros de enfermedad, que a partir del 58 fueron cubriendo a determinados grupos de actividad, como la industria química, la madera, el transporte, en fin, todos los grupos que tuvieron seguro de enfermedad, la lana, todos ellos. Esto es la ceremonia de la colocación de la piedra fundamental de ese sanatorio número 1, una ceremonia que se hizo en el año 49, donde están allí varias personalidades de las que mostramos antes. Ahí se puede ver a Casinoni, en alguna foto creo que aparece, está José F. Arias acá, don José F. Arias, Casinoni está por allí. Sí, también el ministro de Salud Pública, está García Otero que se está agarrando la nariz, acá. Bueno, ahí está Viana Aranguren, está José Alberto Castro, Hamlet Suárez, Ricardo Giannicelli está por allí. Ricardo Giannicelli está ahí, con la pajarita. Bueno, ustedes lo van a ver mejor que yo. Y este es el edificio cuando está ya levantada la estructura y todavía no tiene completa la mampostería. Este fue el primer sanatorio. Ahí se dejó de alquilar camas en el Hospital Español. Pero el crecimiento determinó que tuvieran inmediatamente que salir a comprar otro. Y compraron el Sanatorio de la Unión, que estaba en 8 de octubre y Abreu, que era un sanatorio privado de dos médicos, de Piñeirúa y de Vigil Sóñora, entre otros. Sanatorio Unión. En aquel tiempo tenía solamente planta baja y primer piso, pero luego le fueron agregando construcciones encima. Hoy forma parte del complejo que es la planta principal del policlínico, sumado a este sanatorio y a construcciones que se hicieron entre los dos inmuebles. Esto es lo que yo le decía. Una de las pruebas de concurso, cuando ya estaba inaugurado el sanatorio, la planta administrativa, que era un gran salón sobre la calle Arenal Grande, están allí escribiendo las pruebas los concursantes. Y acá tenemos al primer funcionario del CASMU, que fue el señor Gumercindo Pérez, un hombre que entró, era un muchacho muy joven, tenía 18, 19 años, y era de la Institución Atlética Sudamérica, y vivían cerca de Goes, y en el café de Goes era que se reunía la gente que estaba dándole calor al inicio del centro de asistencia. Ahí está con Hugo Sacchi, que le está entregando una distinción con motivo de un aniversario. Se está retirando. Gumercindo Pérez fue el padre de Gumer Pérez, que fue secretario general muchos años del CASMU. Y yo llegué a trabajar con él porque a pesar de que estaba jubilado no le alcanzaba la jubilación, tenía que trabajar ayudando en cosas que era un tipo muy inteligente, muy bien dispuesto. Y acá tenemos a dos maestros
Manlio Ferrari y Carlos Gómez Aedo en una de las actividades. Y otro médico que estuvo muchos años trabajando en el CASMU y que luego se fue a Artigas, el artiguense Juan de Dios Gómez Gotuso, el que hizo la transformación de la asistencia junto con su hermano Franco en el norte del país, que fue médico de urgencia muchos años, está participando en las actividades gremiales allí. Acá tenemos a Casinoni, que fue el primer jefe de fisiatría del CASMU. Era una novedad tener fisiatría, porque lo que había eran masajistas, y tener un médico al frente de un servicio era una cosa muy, muy innovadora. Pero el CASMU durante muchos años fue en sí una gran familia, que aprovechaba todas las ocasiones y aniversarios para reunirse con un banquete, y acá tenemos en algún lugar que puede ser el Parque Hotel, una mesa que presidía el banquete donde están todas las personalidades que hemos ido mencionando anteriormente, ¿no? Ahí está don Víctor Armando Ubón, está J. Alberto Castro. Y acá lo vemos con mayor detalle. José F. Arias, Elías Regules, García Otero. El que está al lado de García Otero creo que es Llobet. Después está Armando Ubón, Tost. Y acá tenemos a Joaquín Purcallas y a Walter García Fontes, que fue uno de los primeros internistas que tuvo la institución, también en una celebración. Fue importante la incidencia que tuvo la creación y el desarrollo del CASMU en el crecimiento para ayudar a los médicos del interior a proyectarse en una prestación de asistencia colectiva. El tema es que el interior vivía no con asistencia colectiva, sino con la asistencia particular, la asistencia individual. Pero al irrumpir las formas colectivas de asistencia, particularmente asignaciones familiares, la atención de los accidentados del Banco de Seguros y luego el surgimiento de los seguros de enfermedad, tuvieron que ayornarse, y ahí la influencia del CASMU fue muy importante porque fue un modelo que le sirvió para estructurar también las primeras cooperativas médicas del interior del país. Ahí tenemos a Ambrosoni y a Rubén Mosera en la primera fila allí, y tenemos identificados varios departamentos. Está el estimado doctor Isaac Ochman, que está cubierto por la cabeza de este hombre, pero está detrás acá está Ochman, que representaba el departamento de Maldonado y que fue el primer presidente de la Federación Médica del Interior. Y acá tenemos al primer profesor de cardiología, al Vasco Ormaechea, que fue secretario general permanente del sindicato médico, y al profesor Federico J. Salveraglio, que fue el primer jefe del Departamento de Medicina Preventiva, otra novedad que tenía el centro de asistencia. Hubo un departamento de medicina preventiva para la aplicación de vacunas, sueros y todo lo que tiene que ver con la prevención de las principales enfermedades. Bueno, acá otra de las actividades, tenemos a varias personas, pero no vamos a entrar en muchos detalles. Y acá empiezan las asambleas de técnicos. Las asambleas de técnicos eran asambleas que había que llamar el centro de asistencia cuando tenía que tomar alguna medida importante desde el punto de vista de generalmente de privarse de aumentos o de no cobrar algún mes para que la institución pudiera seguir marchando. Hubo renuncias a cobrar mensualidades varias veces, y esto también se trasladó al interior del país. O sea, muchas cooperativas médicas del interior, cuando tuvieron problemas económicos, tuvieron que hacer exactamente lo mismo. Y acá es una de las asambleas de técnicos. En esa época el plantel de técnicos del CASMU era reducido, después hubo que hacer las asambleas en el Palacio Sudamérica con asistencias cercanas a las 1000 personas. Bueno, este es el álbum, uno de los 3 álbumes que había de la inauguración del Sanatorio Palacio Sindical, que fue fechado ahí en noviembre del 57. Este es Rodolfo Tiscornia, que era el presidente del comité ejecutivo. Camilo Saavedra es este que está por acá, a la derecha. Allí está Héctor Esquenone,
que fue profesor de urología, fue presidente del CASMU, Ciro Pelufo, el profesor de bacteriología, allá está Aquiles Lanza y Alberto Grilli. Y el que está por acá es Enrique Griñó, que fue un endocrinólogo que participó del servicio de Mucho Fournier. Acá tenemos al doctor Befgen diciendo unas palabras, está también Elías Regules. Y en la época que los funcionarios del CASMU reconocían las bondades de la institución y la homenajeaban con placas de bronce como esta, con motivo de los 25 años, creo. Acá tenemos otra vez a Gumercindo Pérez. Y celebrando ese aniversario, hicieron un festejo en el Palacio Peñarol, con payasos y cosas. Bueno, acá tenemos una de las juntas directivas. La junta directiva tuvo esa mesa durante muchos años. Ahí podemos identificar a José Artigas, el canario Artigas, Hugo Sacchi, creo que es el doctor Dubós, Alberto Grille. Este es el doctor Gregorio Dálvora. Gregorio Dálvora era un viejo médico de barrio, médico de zona. Su hijo y su hija su hija fue compañera de generación, Hortensia Dálvora fue profesora agregada de histología, y su hijo es un colega, ya está retirado, que ejerció la pediatría en Maldonado. Y el nieto de este hombre es el actual grado 5 de otorrinolaringología. Ven ustedes 3 generaciones de médicos. Está José Pedro Saralegui Buela, Víctor Scolpini, que fue el hombre que se dedicó a la diabetología infantil, y Carlos Silvestre Bocoleri, que también fue presidente del CASMU. De pie están allí Pablo Fazulo, Laureano Correa Vaz y Rodríguez, que fue secretario muchos años de la Junta Directiva. Y acá tenemos a Aquiles Lanza, que le está entregando una distinción a don Víctor Armando Hugón, que fue jefe de cirugía, como dije antes, muchos años del CASMU hasta su muerte. Aquiles Lanza fue presidente de la Junta Directiva y fue, junto con Grille, de los que estimularon la incorporación de los seguros de enfermedad y las afiliaciones colectivas. O sea, tuvo un papel muy importante en el desarrollo del CASMU. Luego se dedicó, en un principio era cirujano, pero luego se dedicó a la política, fue diputado y fue el primer director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. De la Oficina Nacional de Servicio Civil. Bueno, acá tenemos otras figuras, entre ellos Victoriano Rodríguez de Becchi, Luis Fole, Polito, Roberto Avellanal. Y acá tenemos una mesa que presidía eso, donde está Rodolfo Tiscornia, José Suárez Menéndez, José F. Arias, Aquiles Lanza y Omar Barreneche. Bueno, seguimos con... Y acá tenemos 3 conocidos, o varios más. Lamentablemente creo que están todos desaparecidos. Y acá está Milton Ricci. Milton Ricci. Héctor Pupo Turí. Acá está de costado. Ariel Montenegro y Oribe Russo. En esta época eran todos delegados estudiantiles. Sí, Folco Rosa y Scolpini. Acá está Carlos H. Ledesma, Esquenone, Marcos Luef, Antonio Pena, que era el bacteriólogo de la colonia Sembois. Bueno, entre otras creaciones, a la luz del centro de asistencia, hubo que crear lo que se llamó el Fondo de Solidaridad Social para la cobertura de subsidios por incapacidad total y permanente, porque cuando un médico quedaba incapacitado o fallecía, había que ofrecerle un subsidio por fallecimiento y hacer una colecta entre todos los integrantes. Y este fue el primer consejo directivo de ese Fondo de Solidaridad Social, donde tenemos a este hombre que es Erico Morin, que era un técnico en cálculo actuarial, una cosa rarísima para la época, había solo 5 en Uruguay, Ricardo Gianicelli, Ciro Pelufo y Aarón Novici.
y Rodolfo Santos, que fue un hombre que había llevado al sindicato médico José F. Arias, porque fue secretario general de la Universidad del Trabajo muchísimos años. Tuvo más de 40 años trabajando con el sindicato médico. Bueno, ya vimos esto. La enfermería fue otra de las disciplinas que se jerarquizó en esta institución. Enfermeras profesionales eran las que dirigían un departamento, la primera vez que había un departamento de enfermería. Y varias de estas figuras fueron después líderes de la enfermería como organización profesional. Acá tenemos a varios connotados médicos, algunos de ellos vinculados al centro de asistencia, pero solamente creo que el que estuvo vinculado al centro de asistencia fue Constancio Castel, porque está don Julio Nini Silva, José Alberto Praderi y Héctor Homero Muiños, y este es José Enrique Ormaechea, que era el secretario general permanente. Y acá tenemos al profesor Pla en celebraciones, ¿no? Y este es el doctor Belloso, Rogelio Belloso. Hay una esposa de alguien, pero las mujeres fueron escasas en el comienzo, las mujeres vinieron después, pero tienen que pasar arriba del año 45 para que empiecen a aparecer algunas mujeres. Acá están haciendo entrega también una distinción a Héctor Ardao, está Herrera Ramos, Constancio Castells, Héctor Ardao y José Pedro Saralegui Buena. Y acá tenemos a la Guardia Vieja, Abel Chiflec, Conrado Pelfor, el que acompañó a Morquio en la creación de la Sociedad Uruguaya de Pediatría, don Julio García Otero, atrás está de perfil Ricardo Gianicelli, Carlos Estallano, Héctor Homero Muiños y Raúl Belfri. Esta era la vieja guardia de sindicato. Entre otras cosas se introdujo el parto de elección, y esto fue una creación de una propuesta de Manuel Ambrosoni, que rápidamente fue aclamada por todos los ginecólogos. Y en una asamblea monumental de ginecólogos, el único que opinaba en contra era el doctor Hugo Sacchi, el autor del parto de elección. Él quería que eso no se introdujera. Pero era una diferenciación que se hacía dentro de la atención del parto por médico que la paciente había elegido. Y por supuesto le pagaba honorarios discretos al partero, al médico partero. Pero esto fue una innovación que hizo, de las muchas que hizo el CASMU en el ámbito de la medicina colectiva. Y acá tenemos la flor y nata de los ginecólogos de la época. El único que no es ginecólogo acá es Villero, que está sentado ahí en la primera fila a la flauta. Villero está sentado acá de espalda, pero está hablando Hugo Sacchi, Ciro Juan Balba, Hermógenes Álvarez, Juan José Crotogini, Manuel Rodríguez López y Pedrito Tos. Y acá en la inauguración del sanatorio, Purcallas, del Orgullo, con toda la enfermería allí, en el piso del bloque operatorio, el piso 6, el piso 8. Y acá, más adelante en el tiempo, tenemos todo el plantel de traumatólogos, también compartiendo una amable mesa donde está alguno de los directores allí. Sentado está Moisés Cohen. Pero tenemos a Maslía, entre otros. Maslía está acá. Está Carlos Suero. El canario Artigas está acá, al lado. Silveri, el joven Silveri, allí. Suero, Carlos Suero. Bueno. Y la única mujer que estaba en traumatología era Selva Ruiz de Marela. La primera mujer traumatóloga del Uruguay estuvo en el centro de asistencia. La esposa, está García Novales, Jorge García Novales también, por allá. Bueno, esto es una reunión que se hizo en la colonia de vacaciones, donde se reunían los médicos con la CNT de aquella época para hablar de la extensión de los seguros de enfermedad. Ahí está el joven José de Lía, José de Lía, que era el presidente, y acá está Efraín Margolis.
Margolis, un hombre de mucho talento, que hizo muchas innovaciones en el CASMU, que copiaron todas las demás instituciones, porque era una cosa de racionalizar el uso de los medicamentos, por ejemplo, y de negociar a la hora de negociar con la industria farmacéutica. Era el líder de la industria en el mutualismo. La gente decía, ya está en el CASMU. Si estaba en el CASMU era como un sello de que se podía trabajar. Y ahí está Julio Mañana, que fue otro presidente del CASMU, ¿eh? Julio Mañana Catania, que escribió la historia del sindicato mío. Y acá tenemos a Barmaimón, que todos ustedes lo conocen. Pareja Piñeiro, bueno. Esta era parte del personal que estaba en el taller, pero acá rescato esta imagen porque estaba don Roberto Cotelo, que fue uno de los administradores no médicos de CASMU, por un periodo corto. Era muy amigo de Fosalva, que fue a la guerra de España con Comensoro y con Botero. Moisés Cohen, y está Julio Yakubov, otro de los directores de CASMU. Bueno, esto ya es lindante con lo que va a seguir Priscila, que es la construcción del policlínico. El policlínico fue una concepción del interventor, del último interventor, que fue el que tuvo una acción más vigorosa y de visión estratégica, que fue Héctor Polero, que estuvo desde el año 77 hasta el fin de la intervención en el 85. Y entre otras cosas, generó el policlínico para centralizar la atención externa de los abonados del CASMU. Pero el desarrollo de ese proyecto lo llevó adelante mi estimado colega y recordado amigo Héctor Morse, que era un médico de vieja trayectoria como traumatólogo y que se dedicó luego a la administración de salud y estuvo muchos años trabajando con el interventor en este proyecto, y luego trabajó en la Asociación Española y fue el creador del centro de los hospizanders, o sea, los cuidados de medicina paliativa que llevó adelante la Española. Pero bueno, acá están bien netamente separados el sanatorio y el policlínico, cuando estaba en obra. Luego había unas casas que estaban en el medio, que eran de unas tías de Tabaré Caputi, del médico de Pando, que fue un médico que fue colaborador de Purrié en muchos años, que fue después legislador. Entonces hubo que hacer toda una negociación con las tías de Tabaré para comprar las casas esas y ampliar el sanatorio y unir el sanatorio y no querían vender las casas. Alberto Irigaray estuvo en las juntas directivas en varias y fue testigo de esas negociaciones. Y como ven, al sanatorio original, que tenía esos 2 pisos hasta la primera franja, le agregaron otro piso y después seguían haciendo construcciones más arriba. Este es el último sanatorio que se compró, que era el sanatorio número 4, que llevó el nombre de García Otero, para medicina interna y medicina intensiva. Durante muchos años los pacientes de medicina interna no se hospitalizaban, se atendían en su domicilio. Los infartos de miocardio, los ACV, todo eso era en el domicilio. Lo único que se internaba eran los pacientes con intoxicaciones o cuadros agudos. Pero hubo que incorporar la medicina interna y los internistas vivían saltando por los sanatorios para atender a los pacientes que estaban allí radicados. Y también tuvo la primera planta de medicina intensiva en este edificio. Esta es la inauguración de ese local. Está hablando Gómez Aedo, Horacio Mirabal, que fue director de ese lugar, Jaime Schneider, que fue un hombre que tuvo una actuación muy importante para conseguir que las instituciones mutuales pudieran despachar medicamentos. Esto lo consiguió en 3 meses que estuvo como subsecretario con Walter Ravena hasta agosto del 68. Aquí hay familiares de García Otero, está Saki, está Cohen, José Pedro Cirilo. Y este fue un gran amigo y un gran contador del CASMU, Uruguay Soma, que terminó trabajando como asesor de la Junta Directiva, pero en el medio estuvo como líder de compras de la Comisión Técnico Mixta de Salto Grande. Y el arquitecto Roberto Iscornia. Este
arquitecto fue el que asesoró el desarrollo edilicio de Casmo durante toda su vida. Era el hermano de Rodolfo Tiscornia, el radiólogo que fue presidente de Sindicato. Bueno, ahí después se crearon otras instituciones como la emergencia 1727, porque eran las reglas del mercado, o sea, todas las instituciones estaban teniendo su emergencia y el Casmo tuvo que hacer lo mismo cuando ya existían la UCM, el SEM y SUAT. Bueno, acá seguimos. El arte, sí, hay muchas, pero eso no me quiero introducir en el tema que es de Priscila, pero quiero un detalle que es el arte Torres Garciano en los edificios del Casmo. Hay 3 murales que forman parte de esa institución. Uno es el hecho por Joaquín Torres García en el sanatorio que era de Rodríguez López y que luego pasó a ser el sanatorio obstétrico del Casmo, en 8 de octubre, en Garibaldi y Juan Ramón Gómez. Y esto es un fragmento de un mural que él había hecho en el año 1917 en la Generalitat de Barcelona, porque Rodríguez López le pidió que le hiciera un mural, pero no esas cosas raras que pintaba él, sino que fuera algo más figurativo. Entonces, en lugar de hacer un universalismo constructivo, hizo esto que reproducía algo que luego el régimen de Primo de Rivera en 1923 se ocupó de taparlo, y estuvo tapado hasta cerca del año 70, donde un movimiento internacional logró que sacaran los murales de aquel lugar de la Diputación de Barcelona, que no había parlamento, desde luego, estaba don Francisco Franco Bahamonde, y lo llevaron a París, lo restauraron y lo volvieron a su lugar. Pero esto es un retazo apenas de aquel proyecto, que lo hizo el propio Joaquín Torres García, que tiene las iniciales por allá abajo. Esto es de Alceu Ribeiro, que está en la entrada del Sanatorio 1, en la planta baja, entrando a mano izquierda. Es de grés, de mosaico, cerámico. Y este es el mural más grande que hay del taller Torres García, no es de don Joaquín, es del taller, TTG dice por ahí, que es de 6 por 12 metros y que está en el segundo piso del Palacio Sindical, de Colonia Arena Grande. ¿Sí? Esto está restaurado por el propio Augusto Torres y Elsa Andrada, la esposa. Y acá aparece la antorcha, el símbolo del Casmo ahí en el medio. No sé, eso hay que investigarlo y seguramente el arquitecto Jorge Sierra nos comunicó que tenía el Departamento de Historia de la Arquitectura el expediente o todos los antecedentes de la obra del sanatorio, de modo que por ahí se puede encontrar algo. Para que ustedes vean, cuando el Casmo tuvo su sanatorio, que era un orgullo porque era una planta de 8 pisos, diferenciada una sección para la administración y el resto de internación, centro quirúrgico, recuperación posanestésica, etc. Las otras instituciones mutuales tenían construcciones muy precarias, excepto la Asociación Fraternidad, que tenía un sanatorio acá en la calle San José. La Casa de Galicia empezó con una construcción de este tipo, como está acá, hasta el año 36 fue así, y después no mejoró mucho, era una especie de galpón, porque lo que le daban prioridad era hacer las fiestas, los bailes que hacían en el fondo, en la quinta de salud le llamaban, pero el techo era de zinc. Así empezó también el Sanatorio Mautón en Maldonado, el primer techo era de Dolmení, claro, ahora si lo pudieran hacer de Dolmení, los cuelgan de los pulgares, pero en aquel tiempo le pusieron bloques y Dolmení y con eso hicieron un sanatorio. Bueno, esta era la Española. La Española tenía este edificio, estuvo muchos años y solo con la presencia de Enrique Cabal empezaron a construir y a hacer una expansión que no solo tomó esa manzana, sino la manzana de frente. Y la Fraternidad, que no tengo la foto acá porque ya fue demolido y no pude conseguir ninguna, pero tenía un sanatorio que era más o menos. El asunto es que no eran
tenían alguna base estructural, pero el prestigio de los médicos que trabajaban allí no era de ser admirado. El que tenía médicos de prestigio era el centro de asistencia. Todos los que eran docentes de la Facultad de Medicina, algunos llegaron a ser profesores, bueno, ya vimos muchos ejemplos. Pero esto, a la larga, repercutió en el ambiente para que fueran modelando su cuerpo técnico con personas de mayor prestigio. Y entonces así se fue modificando. Eso fue la acción catalizadora que tuvo el centro de asistencia. La Asociación del Partido Nacional también tenía un edificio allí en la esquina de la Asociación Cristiana de Jóvenes, en la calle Sierra y Colonia, en la esquina, que luego fue demolido. Bueno, después del 85 vinieron otros directores que fueron licuando cada vez más la acción del administrador general o del director general. Este fue Aaron Novinsky, con quien tuve el gusto de trabajar. Después lo siguió Félix Rigoli, que pasó luego a ser el jefe del Departamento de Recursos Humanos de la Oficina Sanitaria Panamericana en Washington. Y después vino Álvaro Areche, que fue director general del Fondo Nacional de Recursos y lamentablemente falleció muy joven. Algunas características del CASMO antes de la intervención. El libre ingreso de médicos y practicantes de zona. Los médicos y practicantes centralizados por concursos de oposición, que eran tan prestigiosos, como dije, como los concursos de la Facultad de Medicina. El inicio de algunos departamentos, en caso de cirugía. La amplia red de policlínicas zonales para atender los abonados de las afiliaciones colectivas, que luego la intervención suprimió. Todas las bases que tenían desde el Cerro a la Curva de Maroña fueron suprimidas. Quedó solo la policlínica Graciada. La libre elección del médico y el recetario libre controlado. Que Purcallas siempre se reía de esto porque decía que era como el Estado libre asociado de Puerto Rico, ¿no? Era libre pero era controlado. Había una comisión que se ocupaban de otros controles, controlaban también a los pudientes. Había una comisión de pudientes, el que era pudiente no podía ser abonado del centro de asistencia. Y se llamaba abonado y no afiliado. Era abonado a un servicio. Era como ser abonado del teléfono. Durante la intervención, hubo 5 intervenciones. La más larga fue la quinta, la de Polero, que fue del 78 hasta el 85. Se eliminó el libre ingreso, se eliminaron los concursos, se generalizaron los equipos, hubo una depuración o purga del cuerpo técnico y hay luces y sombras de esta gestión. La cuarta intervención enajenó para sus parientes el predio de Lucas Oves 926, que era, ahí dice 25, ¿verdad? 926, que era un predio de 1 hectárea, 10.000 metros cuadrados en el Prado para hacer un sanatorio. Se había comprado para hacer un sanatorio. Que fue destituida la intervención esa por el Poder Ejecutivo, después de una investigación que comprobó numerosas irregularidades. La quinta intervención, la de Polero, entre otras cosas, adquirió la sede de Asilo 3336, que es la ex fábrica TEM, como centro administrativo. Se adquirió el predio policlínico, se proyectó e inició la construcción inaugurada por tramos entre el 90 y el 92, después de una discusión, porque cuando volvieron las autoridades naturales, hubo discusión. Sacchi quería hacer de eso un hospital y no se podía, porque la planta estaba diseñada para hacer un policlínico, no se podía entrar a fraccionar para hacer habitaciones, no tenía servicios para eso, no estaba proyectado para eso. Se adquirió el predio de Avenida Italia y Mariscala para construir un hospital llave en mano con una empresa francesa, e incluso fue Polero a Francia y vio todo el asunto, y después se terminó la intervención y eso no se hizo. Hoy allí hay un shopping nuevo. Ese era un terreno de 20.000 metros cuadrados, eran como 4 manzanas. A pesar de todo, se mantuvieron unos 280.000 abonados durante la intervención. Hubo cambios de estilo de dirección. Del 54 al 75, 55 al 75, el administrador general dirigía la organización con respaldo de la junta directiva, que cambiaba presidente cada año e integración cada 2 años. Entre el 85 y 2009, la junta directiva asume en los hechos la dirección y disminuye o eclipsa a la dirección general. Ya la dirección general no es una figura central de la conducción. Las transformaciones. Se centralizó el laboratorio durante la intervención.
jerarquizando una prestación que inició la utilización de equipamiento automatizado y posteriormente, desde el 85 ya, con Novinsky se introdujo la informática. Esto obligó paulatinamente al cierre de más de 30 laboratorios externos que anteriormente habían servido a la institución. Laboratorios particulares trabajaban para el CASMO. En radiología, a pesar de haber adquirido equipamiento para centralizarla, la idea de poder centralizarla, el lobby de los radiólogos retardó la transformación hasta después de 1990. Hoy está todo centralizado, pero pusieron el freno de mano. Siempre había un radiólogo en la junta directiva. Siempre tenía que haber un radiólogo para controlar un poco la hacienda. Después de la intervención, hubo una puja por el libre ingreso de los médicos jóvenes, que incorporaron 1.700 nuevos médicos. A los 2 años se eyectaron 750 por bajo rendimiento, o sea, pues no tenían consultas. Se produjo el reintegro de médicos y funcionarios destituidos, se reanudaron los concursos, se reinstalaron ahora las UPECAS, de las cuales nos va a mostrar después Priscila, que eran las sociedades periféricas CASMO, o sea, sustitución de las policlínicas viejas. Se extiende en algunas zonas del interior de manera aleatoria, se jerarquiza el asesoramiento farmacológico y el liderazgo en el mercado de las llaves. Y acá me quería referir a Margolis, del cual hice una publicación hace años, porque fue realmente un hombre talentoso que cambió la orientación de la administración de fármacos en la asistencia, o sea, racionalizando, eliminando las asociaciones irracionales y negociando con la industria para conseguir mejores precios y mejores productos. Él, con el asesoramiento de Aida Rey, que era una farmacóloga, llevaron adelante una campaña que fue líder en todo el ámbito de las instituciones de asistencia médica colectiva. Y la crisis final, en medio de la persona jurídica única, Sindicato Médico CASMO, en medio de una conflictividad creciente con extremos de abandono de pacientes, se llega a la inviabilidad económica y al fideicomiso con la condición de separación de las personas jurídicas, Sindicato y CASMO, que hasta entonces había sido una sola. Se eligen autoridades autónomas, que llevan ya 16 años, y mientras aparece el Sistema Nacional Integrado de Salud y el FONASA, y se pierden abonados porque la competencia es muy alta y bueno, ya veremos. Estas son algunas de las instituciones que quedan. Esta casa fue la casa de Arturo Achar en Boulevard Artigas y Chaná, que lleva el nombre de Jorge Butón, que fue uno de los primeros internistas del CASMO, y hoy es un policlínico Boulevard Artigas. Esta lleva el nombre de Roberto Maslía, que está en Portones de Carrasco. Este es el nuevo aspecto del Sanatorio 4, que cambió, y ahora ya no es más sanatorio. Y bueno, está presente en todos lados, ¿sí? Está presente en todas las zonas de Montevideo. Y acá tenemos la directiva actual, el doctor Raúl Rodríguez, el doctor Ariosa, la doctora Sumar, creo, ¿no? No sé, por el tapabocas no la identifico. Que era ministro de Desarrollo Social, ¿no? Imagenología, ¿no? ¿O no? No. No sé. Bueno, acá tenemos una etapa intermedia del logo, todavía tenía la antorcha. El liderazgo fue ejecutado, el liderazgo en la transformación de las instituciones de asistencia médica colectiva. De los seguros prepago para amplios sectores sociales, la libre elección del médico, la libertad de prescripción, todo esto, los médicos las otras instituciones no lo tomaron. Un cuerpo médico calificado, esto progresivamente fue así, tomado por los demás. El desarrollo de la medicina preventiva, hoy todos lo hacen. La selección por concurso es una rareza. Condiciones laborales excepcionales fueron las del CASMO, la racionalización de la farmacología y el despacho de medicamentos desde el año 68. La profesionalización de la administración de salud, las construcciones hospitalarias, comparen ustedes con aquello que había en aquella época, la cirugía y las especialidades por equipo, la atención odontológica, el parto, elección, la intervención domiciliaria, en fin, todo lo que fue las pautas salariales y condiciones laborales en los consejos de salarios. El liderazgo de Grille fue fundamental porque todas las instituciones miraban qué hacía Grille
para hacer, dar los pasos siguientes del Consejo Canario. Y dos eventos a recordar que tuvieron lugar en el Casmo. El primero, el 3 de febrero de 1960, Oreste Fiandre y Roberto Rubio colocaron el primer marcapasos implantable en el Sanatorio 1. Y el 23 de diciembre de 1975, Alberto Irigaray, aquí presente, realizó en el Sanatorio 1 el primer reimplante, no de un miembro, perdón, es de un pulgar. Es algo menos que un miembro, pero fue el primer reimplante que se hizo por microcirugía en el Uruguay en la víspera de Navidad. O sea, empezaron el 23 de diciembre y terminaron el 24. Y este año está cumpliendo 50 años esa operación que fue pionera. Y también tuvo el Casmo como escenario. Entonces, bueno, es lo que les queríamos mostrar, porque el Casmo sigue siendo una institución pionera. Gracias. Muchas gracias y felicitaciones, Antonio. Creo que por razones de tiempo y de unidad del tema, le vamos a dar ahora la palabra a la doctora Priscila Daviso para después hacer la discusión. Bueno, muchas gracias. Las diapositivas de acá, ¿no? Y esa. No voy a pasar todavía entonces. Esa es la mía primera. Bueno, yo voy a ser mucho más acotada que Antonio, porque Antonio realmente maneja un pool histórico que no lo manejo. Yo voy a comenzar en el año 1985 y voy a decir que, bueno, que en 1985 Casmo, al igual que el país, tiene la labor de reconstruirse luego de un periodo muy, muy oscuro. Para ingresar al Casmo, antes de la intervención, alcanzaba con ser médico recibido y presentar simplemente una nota solicitándolo. Durante la intervención se restringió este procedimiento y Casmo tenía así una gran deuda con todos los profesionales más jóvenes. Entonces se fomenta el ingreso bajo la modalidad de los consultorios colectivos, que consistían en la agrupación de varias especialidades médicas, siempre con la integración de las especialidades fundamentales, medicina, endocrinología, diabetología, dermatología, etcétera, que se pudieran ir integrando en un local adecuado. Se privilegió la ubicación en barrios periféricos, pero no se impidió en ningún lugar de la capital. Voy a decir como anécdota personal que yo me integré en 1985 al Casmo de esta manera, o sea, con un consultorio colectivo, y que aún conservo la amistad de aquellos amigos que se integraron conmigo a ese consultorio colectivo. Algunos de estos consultorios, como bien dijo Antonio, debieron cerrarse por no haber llegado a un mínimo de consultas mensuales, pero la mayoría continuó y se mantuvo abierto en el tiempo. Como otra forma, como otra estrategia que tuvo en ese momento el Casmo para acercarse al paciente de los barrios más alejados, fue las UPECAS, las unidades periféricas Casmo. Se fueron implementando principalmente en la periferia de la ciudad de Montevideo y también en el departamento de Canelones. Son las que están marcados como una llamita roja, ¿no es cierto? No sé si se observan, ¿no? Están en la periferia, pero también están en el centro de Montevideo.
lograban así que los pacientes con dificultades de traslado a las zonas centrales encontraran la mayoría de los servicios en su barrio, que ofrecían una alta cobertura horaria de medicina general, pediatría y ginecología, de especialidades médicas. También presentaban un servicio de enfermería, curaciones, inyectables, tenían farmacia. Un día a la semana se presentaban allí los técnicos extraccionistas, un personal administrativo que expendía tickets, daba orden, horas y días y resolvía los problemas de los abonados, que dice bien Antonio, eran abonados, y también tenía personal de caja y vigilancia. Actualmente, por razones de seguridad, se han retirado las cajas y se adquirieron unas especie de tótem, ¿sí?, que son para el cobro de prestaciones. Actualmente las UPECAS están cambiando de nombre y se llaman centros de salud y se han extendido no solo a Montevideo y Canelones, sino también a San José y Maldonado. ¿Sí? Son también las llamitas rojas. Montevideo, como ustedes ven, ya al tomar mayor proporción no se distinguen perfectamente. Bueno, ahora vamos a hablar de una situación que se perdió en CASMU a partir de 1990. La situación económica del CASMU empieza a hacerse sumamente dificultosa. Comienzan los atrasos en el pago de salarios a técnicos y no técnicos y también los atrasos en el pago a proveedores. Interrupción de servicios, se comienzan a necesitar préstamos bancarios y de salvataje. La estrategia económica que se plantea es el fideicomiso. ¿Qué es un fideicomiso? Ya que somos médicos, vamos a recordar que es un fideicomiso, porque quizás que no todos lo tenemos tan claro. Yo por lo menos lo tenía relativamente claro. Un fideicomiso es un acuerdo legal mediante el cual una persona o entidad, el fideicomitente, transfiere bienes, que puede ser dinero, propiedades, acciones, etcétera, a otra persona o entidad llamado el fiduciario. El fiduciario se encarga de administrar esos bienes en favor de una o de varias personas que son los beneficiarios, dependiendo de la situación. ¿Para qué sirve? Sirve para la protección de los bienes, para administrar un patrimonio, como garantía de obligaciones, puede hacerse con fines sociales o benéficos o como inversión. El CASMU, a lo largo de su historia, ha tenido que solicitar 3 fideicomisos. El primero fue entre los años 2009, solicitado entre 2009 y se completó en el año 2010. Está amparado por la ley 17.703. Se destinó a la reestructura de la mutualista. Ya fue cancelado en su totalidad este fideicomiso. El segundo fideicomiso se solicitó en el año 2015. Se usó para financiar las deudas de la institución, no tanto para reestructura, sino directamente para deudas de la institución. Y no se ha terminado de pagar al día de hoy. El tercer fideicomiso es el que en este momento está más en la picota, por decirlo así. Fue por 56 millones de dólares, brinda asistencia financiera al CASMU con sus necesidades económicas más urgentes y ha aportado al CASMU en en diferentes pagos, siendo hace 3 semanas la última entrega de dinero al CASMU. O sea, comenzó en el 2024 y se terminó de pagar en el 2025 ese aporte que se hizo. Fue por 56 millones de dólares y siempre ha sido administrado por República Afisa y controlado por el Banco Central del Uruguay.
Este último fideicomiso ha provocado graves perturbaciones en el funcionamiento del CAS. Ahora vamos a hablar de los problemas que tuvo el CASMU en su momento en el año 2009. En el año 2009, estas mismas dificultades económicas tan importantes llevaron a una crisis institucional muy grande. Nosotros, Antonio lo planteó desde el principio y todos lo sabemos. CASMU es el centro de asistencia del Sindicato Médico del Uruguay. Sin embargo, a punto de partida de las dificultades económicas, comenzaron tensiones muy grandes entre el Sindicato Médico del Uruguay y la gerencia económica del CASMU. Estas fueron escalando en intensidad hasta culminar en una ruptura que reconfiguró todo el panorama de la salud en el Uruguay. Antonio lo dejó bien clarito. CASMU es una institución señera que en base a ella todas las instituciones de salud del Uruguay fueron tratando de imitarla año a año. Pero para el CASMU ser a la vez gremio y gestión comercial fue generando cada vez más fricciones y problemas. Un punto recurrente de conflicto era la representación de los delegados del SMU en la dirección natural del CASMU. Era natural que el Sindicato Médico del Uruguay estuviera en el CASMU. Y el rol que estos cumplían. Estos delegados tenían divergencias con los gerentes comerciales, sobre todo en qué? En la visión de la gestión, en la distribución de los excedentes, en las condiciones laborales y en la política de recursos humanos. El Sindicato de Médicos del Uruguay, como gremio, buscaba defender los intereses de los médicos desde el punto de vista del salario y de las condiciones de trabajo, preservando siempre la calidad asistencial. Pero el resto de la dirección del CASMU velaba por la sostenibilidad económica, la eficiencia y la competencia como institución, como empresa y fuente laboral. Los desencuentros fueron minando la confianza mutua. Así, el sindicato médico abogó históricamente por contratos de trabajo estables, de acuerdo a todos los derechos laborales. Sin embargo, la institución progresivamente en algunas circunstancias fue a contratos de arrendamiento de servicios, de mayor flexibilidad, pero con menor seguridad laboral. Las crisis se fueron profundizando con acusaciones mutuas en un contexto de gran crisis económica y llegando a la fragilidad de la fuente de trabajo. O sea que estábamos ante un sindicato médico del Uruguay que pedía condiciones laborales muy severas ante una situación de quedarse prácticamente sin fuente laboral. Esta situación tan larga, dolorosa y crítica culmina en marzo de 2009. ¿Qué se llama en ese momento? Bueno, se llama una consulta democrática, a un plebiscito. El 2 de marzo de 2009 se cita a todos los médicos del Sindicato Médico del Uruguay a votar si estaban o no a favor de la separación jurídica del CASMU del SMU. Por amplia mayoría del 65,53% de los votos gana el sí. Votamos más de 2.200 médicos, casi todos trabajadores del CASMU, para separar al CASMU del Sindicato Médico del Uruguay. A su vez, este acto democrático fue ratificado en dos asambleas, la asamblea del 5 de marzo y la asamblea del 31 de marzo. Se crea así el CASMU y ANPP, la institución de asistencia médica de profesionales independientes. El Poder Ejecutivo había impuesto esta condición para liberar el primer fideicomiso, el del año 2009.
pues la situación económica era tan delicada que se dudaba de la viabilidad de la institución. O sea, que ese primer dinero solo se iba a recibir si se separaba el sindicato médico del CAS. Bueno, a punto de partida de esa situación, ingresan esos dineros al CASMU y se empieza a hacer frente a la difícil situación y a consolidar el patrimonio. Aquí está el sanatorio número 1, Poza Alba, que bueno, fue remodelado, se mejoró en ese momento, se hicieron obras en el policlínico, en el sanatorio número 2, también en el sanatorio número 4, ahora está con este es una foto moderna, pero realmente fue una inyección de dinero que el CASMU la estaba necesitando. Ahora vamos a hablar de CASMU en vía pública y con la comunidad, que me está faltando una lista. Perdón. Bueno, la representación de CASMU en vía pública y con la comunidad más importante, sin duda alguna, es la 1727. Y como Antonio presentó la primera ambulancia, yo les voy a presentar la de las últimas. La flota de ambulancias y de CASMU es una flota que en este momento está compuesta por 11 ambulancias y 20 autos que hacen un barrido constante del área metropolitana y que atienden pacientes pediátricos, ginecológicos, adultos y geriátricos, llegando aproximadamente a 120.000 asistencias presenciales anuales, porque también hay consultas por videollamada. Se clasifican los llamados en emergencia, urgencia y de control desde una mesa central dirigida por profesionales de larga experiencia. Este año cumplen los 25 años de labor constante. Dentro de los servicios a la comunidad, CASMU está en colaboración con la UDELAR, con la Universidad de la República, pues un elevado número de residentes, 58, cursan el posgrado dentro del CASMU. Están distribuidos en 16 especialidades, terminando en la institución sus estudios universitarios de posgrado, siendo así el CASMU una de las instituciones privadas que más apoya a la Facultad de Medicina. Se destacan 10 residentes en medicina intensiva, 8 residentes en medicina familiar, 7 en psiquiatría, etcétera, ¿no? Son 58. Dentro de los servicios a la comunidad que queremos destacar es el que se dio durante la pandemia. En ese momento, CASMU triplicó sus camas de CTI, que pasaron de 36 a 91. CASMU planificó y le plantea a Presidencia de la República las estrategias para los controles en las casas de salud, evitando que fueran visitadas por múltiples médicos, dispersando así el virus COVID-19, mortal para esa población. Hay que recordar que en ese momento no teníamos la vacuna. La solución era que cada mutualista se hiciera responsable de un pool de residenciales con controles diarios con estricta sanidad. Esto logró disminuir muchísimo la dispersión del virus y las muertes de las personas más frágiles. Esta planificación de lo que hizo CASMU fue adoptada por Presidencia de la República, se le presentó a todo el mutualismo, fue aceptada y fue el plan que se hizo durante toda la pandemia. Y fue realmente un trabajo muy bueno que realmente ayudó a evitar muchísimas muertes. Y también dentro de la pandemia queremos recordar un episodio que puso al Uruguay en la mira de todo el mundo, que fue cuando nos llegó a nosotros, a los uruguayos, el desesperado pedido de ayuda de la tripulación y los pasajeros del barco Greg Mortimer.
convertido en un infierno para 217 personas, que fue expulsado, repudiado por múltiples países, y el Ministerio de Relaciones Exteriores, CASMU y otras instituciones privadas, pero principalmente CASMU, se ofrece con sus médicos, nurses, enfermeros en abordar, diagnosticar y trasladar a los EPI de la institución a aquellos pacientes ya enfermos, contaminados con el virus, y tratar a los pasajeros sanos y educar a los otros para evitar el contagio. De esta manera, CASMU pasó a los mejores anales de la solidaridad internacional, recordados en una película, un libro y en el agradecimiento eterno de todos esos pasajeros. Ahora vamos a hablar un poquito de la renovación constante en infraestructura. Solamente vamos a hablar de dos, por lo corto y lo escaso del tiempo, vamos a tomar solo dos por su importancia y por lo escaso que es el tiempo, ¿no? Vamos a hablar de la sala híbrida y que está acá representada. Esto es, la sala híbrida combina un quirófano de alta complejidad con tecnología imagenológica avanzada en el mismo espacio. Aquí tenemos otra visión de la sala híbrida, en la cual se ve la camilla. Para subir acá el doctor Russo, para explicárnoslas un poquito mejor, pero lo que se ve acá es el tomógrafo, que está en la misma habitación, contiguo, el blog, las pantallas para verlo todo, pudiendo realizar diagnósticos de alta precisión sin necesidad de traslados innecesarios del paciente. Está además equipada con angiógrafo de última generación, fundamental para cirugías neurológicas y vasculares. Al disminuir los traslados, bajan los tiempos de anestesia, los riesgos de contaminación y los asociados al movimiento. Todos los que hemos tenido que trabajar en ambulancia sabemos lo que es trasladar un paciente en movimiento, cómo se nos rompen las vías, cómo se nos salen de lugar los catéteres por el movimiento. Se toman decisiones además en plazos muy cortos y permite realizar cirugías inéditas y de alta complejidad. El otro punto que vamos a tomar es el Centro Integral de Atención Mamaria CASMU. Ustedes dirán, bueno, no es tan importante. Teniendo en consideración que es el cáncer más importante para la mujer y que realmente mata muchas uruguayas, yo consideré que era, dentro de las innovaciones del CASMU, la más importante. Saquen la M de McDonald's, por favor. La M de McDonald's no va. Bueno, el enfoque de este centro está en la prevención, el diagnóstico precoz y el tratamiento multidisciplinario para cada paciente, todo en el mismo lugar. ¿Qué le ofrece a la paciente? Disminuir los tiempos con la ecografía, la mamografía, la consulta primera con la mayoría de los especialistas en el mismo día, en el mismo lugar. El equipo interdisciplinario consta de mastólogo, ginecólogo, oncólogo, imagenólogo, psicólogo, nurses especializadas, todos aquí, en este centro de atención mamaria. Perdón. Este es un tratamiento personalizado, centrado en las últimas normas internacionales y, además de propender al diagnóstico precoz, busca los tratamientos menos invasivos y de mejor pronóstico. Se busca la cirugía estética reconstructiva a costa de la institución, no a costa de la paciente, a costa de la institución, con acceso a prótesis, a todo tipo
de material que necesite la paciente, pelucas, reconstrucción mamaria. Además presenta un equipo de psicólogos, que es fundamental, y grupos de autoayuda. También buscan educar en salud a la población sana con distintas campañas. Yo sé que aquí está faltando muchas cosas, muchísimas cosas. Creo que una de las más importantes que me está faltando hablar es la intervención. La intervención, yo me planteé, ¿es historia o es presente? Y yo creo que es presente. Y es un presente muy doloroso y muy difícil de hablar de él. Comenzó en el año 24 con el anterior gobierno y sigue en este, y hemos tenido la noticia de que va a continuar por un año más. Yo pediría que me disculparan con respecto a esta intervención, porque creo que vamos a tener que dejar pasar el tiempo para poder hablar con un criterio más objetivo con respecto a eso. Ahora los voy a invitar a ver un video sobre los 90 años del CASMU, hecho sobre todo con material que les aportó Antonio a la gente de CASMU, pero que termina en nuestros días. Sí, ¿nos podés ayudar, Valentina? Lo haces en el sitio. Hace más de un siglo, en 1915, un grupo de estudiantes de medicina, liderados por el doctor Augusto Turén, fundó la Asociación de Estudiantes de Medicina. 5 años después, el 11 de agosto de 1920, nacía el Sindicato Médico del Uruguay. En 1931, el estudiante Carlos María Fosalva planteó una idea transformadora: que los médicos se organizaran para atender a quienes más lo necesitaban y crear trabajo dentro de su propio colectivo. Así, el 1 de julio de 1935, nacía el Centro de Asistencia del Sindicato Médico del Uruguay, una institución pionera, un nuevo modelo de atención, una causa colectiva que con el correr del tiempo se convertiría en lo que hoy conocemos como CASMU. En 1949, Fosalva dio un paso más. Propuso crear un gran sanatorio social, inaugurando en 1957 el Palacio Sindical, símbolo del crecimiento y la organización del gremio médico. El impulso de Fosalva trascendió su tiempo. Su visión de un gran sanatorio social se mantuvo viva y en 1957 se hizo realidad con la inauguración del Palacio Sindical, símbolo del crecimiento y la organización del gremio médico. El Sindicato Médico del Uruguay señala una etapa más en su progresiva evolución al inaugurar el Palacio Sindical Dr. Carlos María Fosalva, sito en Colonia y Arenal Grande. Al librar al servicio de sus fines específicos esta magnífica estructura arquitectónica, asisten en representación del Poder Ejecutivo los consejeros nacionales Dr. Zoilo Chele y señor Ramón Viña. Por la Universidad, el rector arquitecto Leopoldo C. Agorio, el decano de la Facultad de Medicina, profesor García Otero, profesores, profesionales y delegados estudiantiles.
En nombre de la Comisión del Palacio Sindical, hizo uso de la palabra su presidente, doctor Eugenio J. Isasi, el doctor César B. Aguirre, presidente del Sindicato Médico, doctor Walter García Fontes, presidente del Centro de Asistencia, el bachiller Hugo Di Barbure, secretario de la Asociación de Estudiantes de Medicina, y en nombre del Poder Ejecutivo, el ministro de Salud Pública, doctor Julio César Estrella. El taller Torres García tuvo a su cargo la decoración de algunos ambientes. El público que llega al centro de asistencia a realizar gestiones vinculadas con el servicio es atendido sin pérdida de tiempo en una modernísima planta administrativa y contable dotada del máximo confort. Los abonados al centro de asistencia tienen a su disposición 2 plantas provistas del instrumental y equipos más modernos en sus respectivas especialidades y atendidas por personal técnico y auxiliar minuciosamente seleccionado. Las policlínicas quirúrgicas de traumatología, fisioterapia, central de sangre y plasma, terapia por inhalación, inyectables, etc., representan la última palabra de la técnica en la materia. La planta de esterilización prepara todo el material requerido con absoluta seguridad, ofreciendo a quienes necesiten de sus servicios el máximo de garantía. Por el esfuerzo de sus médicos y la comprensión de sus abonados, el Palacio Sindical Dr. Carlos María Fosalva es hoy una concreta realidad. En 2009, Casmo asumió un nuevo desafío. Se transformó en una institución de asistencia médica privada de profesionales sin fines de lucro. Una evolución que le permitió adaptarse a los nuevos tiempos sin renunciar a sus principios fundacionales. Hoy, Casmo IAMP cuenta con más de 3.000 médicos, una red de 37 centros asistenciales y servicios de referencia nacional, infraestructura moderna, tecnología de vanguardia y un modelo de atención que combina ciencia, sensibilidad y compromiso social. A lo largo de 90 años, nuestra historia ha sido escrita con vocación, responsabilidad y futuro. Y seguimos creciendo, con la misma pasión de siempre, para cuidar lo más importante, la salud de los uruguayos. Casmo, 90 años de historia, 90 años de compromiso. Agradecemos a la doctora Davison su exposición y invitamos, es un poco tarde, pero al público tanto presente como por Zoom, si quieren hacer algunas observaciones o anécdotas. Bueno, como muy bien dijo, hay que felicitar a los expositores, ¿no? Porque fue muy completa la exposición. En el comienzo, después de la medicina, que era como una profesión liberal, aparecieron unos capitalistas que contrataban a los médicos y con eso trataban de conseguir dinero para su organización. De ahí estaba lo que dijo Antonio, el señor Golino, que es el fundador de una de esas instituciones, en el cual el que ganaba dinero era el capitalista y los médicos eran empleados de él. Después de que se presentó Fosalva con Golino, los médicos que estaban en esa institución compraron esa institución y fundaron la Médica Uruguaya, que se llama Médica Uruguaya Corporación de Asistencia Médica, MUCAM. Quiere decir que, si bien en el Casmo se hizo la organización que se dio como un brazo de un sindicato, en la médica se hizo una corporación y pasaron a regir los médicos. Así que había 2 tipos de instituciones. Una donde dirigían los médicos, entre ellas estaba el Casmo y la Médica Uruguaya, y otra donde dirigían los socios, que era la Española y Casa de Galicia. Los socios mandaban y en la otra mandaban los médicos. Y de ahí en adelante, lo que quiero hacer
paso, salteo todo y me voy a la intervención, pero no esta intervención, sino la intervención durante la dictadura. Era un oprobio aquello, cada uno que aceptaba era mal mirado y el único que se salva de eso es Polero. Polero se tomó la cosa en serio. Yo conocí dos interventores que casi ni iban a una institución de 300.000 socios, no iban. Y Polero se lo tomó en serio y un día yo estaba en la dirección con él, estábamos discutiendo otras cosas y me dijo, te voy a hacer un adelanto. Este mes voy a pagar 2 veces. Voy a pagar el 5, el sueldo del mes pasado, y el 20 voy a pagar el sueldo de este mes y voy a ser el único que voy a pagar 2 sueldos en un mes. Ese fue Polero. Y compró el terreno de Avenida Italia. Yo estaba en la junta, como dijo muy bien Antonio, cuando estaban asfixiados, el CASMU perdía $1 millón mensuales. Vino así una gente a hacer una auditoría y dijo, señores, esto no, ustedes saben que $1 millón mensuales no se puede seguir perdiendo. Esto se funde y ahí vino Félix Rigoli y se encauzó más o menos la cosa y se vendió el terreno ese que había comprado Polero, el de Avenida Italia, y lo compró Henderson. Se abrieron 3 sobres, había 2 constructoras para hacer edificio y Henderson pagó $3 millones y los otros pagaban $1 millón. Henderson, el CASMU estaba más que apurado por cobrar esos $3 millones, estaban como locos. Si se entera que los demás ofrecieron $1 millón y él ofreció triple, 3 millones, dice, se va a echar para atrás. Esa noche mismo lo llamaron y el caballero Henderson dijo, señores, yo les mantengo mi oferta 30 días. Ustedes me quieren vender el terreno por 3 millones, se los compro. Y así fue. $3 millones para el campo en aquel momento era, bueno, una empanada del cielo. Y bueno, quiere decir que pasaron, era como un sub y baja aquello. Un momento bien, un momento mal, un momento, hasta que empezó la mala, y yo ya no estaba en la junta cuando vino esa gran debacle y bueno, hubo que hacer un salvador. Bueno, nada. ¿Alguna otra intervención? Bueno. Adelante, Néstor. Adelante, Néstor. Sí, buenas tardes para todos, estoy desde Salto. Quería hacer 2 o 3 puntualizaciones. Primero, felicitarlos a los 2 expositores. Con Antonio me queda un poco de su presentación un poco amarga en mí, porque me doy cuenta lo viejo que estoy. Ya que parte de esa historia la viví. Creo que les voy a comentar algo que tiene mucho que ver con la Sociedad Médico-Quirúrgica, Sociedad Médica Quirúrgica de Salto, que era una sociedad, que era un sindicato. El 1 de julio, y ahora veo por qué fue el 1 de julio, porque fue la misma fecha que el sindicato, que el CASMU se realizó, funda la Centro de Asistencia Médico, que quedó con la sigla CAM, Centro de Asistencia Médico de la Sociedad Médico-Quirúrgica de Salto, que era copia fiel de lo que era el CASMU, copia fiel. Y fue durante mucho tiempo gremio y asistencia, la misma. Era también Sociedad de Producción Sanitaria. Así que, y además quiero decirle que Salto, por otro lado, fue la primera institución de asistencia médica colectiva del interior y que fueron por el amalgamiento de varias cosas que no es el momento de discutirla, pero que tiene también su historia que capaz que algún día le voy a contar. Creo que la otra cosa que quería señalizar también en esto es que el CASMU de alguna manera nos formó a todos, yo personalmente me formó mucho, fui practicante centralizado de aquella época, que al año que nos recibíamos nos cesábamos como practicantes centralizados. Yo tuve la gran suerte que cuando se inauguró el número 4,
me ofrecieron para ir a trabajar, que el número 4 se formó como internación médica, ya que en esa época, cuando yo empecé como médico de zona, los infartos no se internaban, digo porque ha cambiado tanto la medicina. Entonces pude trabajar, inauguré como médico residente en aquel momento en el sanatorio número 4, que era para internación médica y acciones. Todavía no existía el centro de tratamiento intensivo del sindicato médico. ¿Tá? Quería señalarle eso. Y la otra cosa que es interesante, la evolución, ¿verdad? Y que fue motivada no tanto por problemas internos, sino externos, como fue el Sistema Nacional Integrado de Salud, que llevó también a nosotros en Salto, nos llevó lo mismo, tuvimos que formar el Sindicato Médico de Salto y el Centro de Asistencia Médica quedó totalmente separado. Lo interesante es que, me llevó a reflexionar, que los sindicatos fueron las asistenciales y posteriormente las asistenciales, que fueron sindicatos y asistenciales a la vez, tuvieron que separarse de vuelta y volver a su estatus inicial de sindicatos y asistenciales por separado. Tendría muchísimo a conversar de esto, el tiempo apremia, todos querrán decir algo y realmente felicitarlos nuevamente por esta temática que realmente fue muy, muy interesante todo lo que me aportaron y aprendí en el día de hoy. Muchas gracias y reitero felicitaciones a los que realizaron las exponencias. Gracias. Juan. Muchas gracias a los expositores, muy complementario. Y yo quería decir que como ciudadano de a pie o de ómnibus, veo que el sanatorio ginecológico obstétrico del sindicato ha perdido su cara del nombre de Pablo B. Carlevaro. Y el sanatorio 2 me parece que tenía el nombre de Constancio Castells y tampoco se ve. Eso, evidentemente, el gremio médico lo hubiera defendido y ahora, tal vez al no tener esa pata, al ser más empresa, se perdió. El sanatorio número 1 tiene el mural de Torres García, porque el que intercedió para pintar ese mural cuando el sanatorio era Rodríguez López era el arquitecto Menchaca, que era miembro de la Asociación de Arte Constructivo y uno de los sponsors, uno de los que apoyaban a Torres García. Pero me parece que esa pérdida de estos nombres históricos, lo mismo podría pasar con el Palacio Sindical o el Sanatorio número 1, que se perdería el nombre de Fosalva, que tenía una presencia estelar dentro del edificio, y me parece que eso, bueno, los historiadores de la medicina tenemos que tenerlo presente y tal vez en algún momento decir algo. No, yo quería decirle que, ¿se oye? Que el sanatorio 3 está alquilado para sanatorio psiquiátrico en este momento. Perdió la calidad de sanatorio ginecológico. A una cuadra. ¿Alguna otra voz? Antonio. Perdón, no, solamente complementando lo que decía Juan Ignacio recién, no se perdió la identidad, lo que se perdió fue el uso, o nunca se acostumbró la gente, nos acostumbramos a denominar los sanatorios por el nombre que se le dio. El Sanatorio 1 tiene un enorme monolito en el frente, una piedra de granito que tiene como 3 metros por 2, que dice Sanatorio Sindicato Médico del Uruguay, Carlos María Fosalva. Eso estuvo desde el Vamos. Los sanatorios 2, que lleva el nombre de Constancio Castells, y el 3, que llevaba el nombre de Carlevaro, sumado al 4, que llevó el nombre de Julio García Otero, están representados en sendas placas de bronce que no están visibles, pero se pusieron las dos, el 2 y el 3, cuando el 50 aniversario del Sindicato Médico en 1970. Y el 4 se puso en el 74 cuando se inauguró el sanatorio. O sea, en el uso
no se menciona el nombre que denomina el lugar, pero los testimonios de esa designación están presentes y patentes. Bueno, creo que el tiempo ahora sí nos obliga a terminar esta reunión y yo quiero señalar que la Sociedad de Historia de la Medicina, una vez más,